y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Queremos trabajar en su viña, queremos traer a más almas al Señor. Vamos a cantar ahora una alabanza que dice, fuerte Dios. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí. Tu creación canta de ti, Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí. La creación canta de ti, Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí. Tu creación canta de ti, Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Amén, gloria a Dios. Si no tenemos al Señor presente en nuestro trabajo misionero, si no tenemos al Señor presente en nuestra misión pastoral, no vamos a poder avanzar. Y el Señor es el que nos va a hacer avanzar siempre en la obra. Muchas gracias, queridos hermanos. Hemos cantado al Señor. Voy a dar tiempo a nuestra hermana Lenny. Muchas gracias al pastor Eduardo y muchas bendiciones a todos los que se van conectando. Saludos al pastor Rubén Ayala también, que está ya con nosotros. Bendiciones al hermano Daniel Quiñones, que está también con nosotros. Bendiciones a la hermana Esther, a la hermana Gaby, la pastora Lidia. Está también el hermano Raúl. Y bueno, la hermana Macedonia, y muchas bendiciones a los que se van conectando. Vamos a empezar con este tiempo de el tercer ciclo de talleres misioneros online, y el día de hoy nos corresponde ver un tema muy importante. Es un tema que espero que pueda ser de bendición para sus vidas, y vamos a proseguir hablando de misiones. Hemos visto durante la primera jornada todo lo referido a la movilización de misiones en la iglesia, lo importante que es poder realizar este trabajo. También vimos lo que es el día de ayer el mentoreo y cuidado del misionero. Hemos visto cómo podemos cuidar de una manera efectiva a nuestros misioneros en la iglesia,
Y de igual manera hemos también podido ver los tips de consejería básica. Entonces, todas estas herramientas han sido de bastante utilidad. Sé que es bastante información que fuimos recibiendo durante estos días. Pero el día de hoy vamos a ver algo más referido a lo que es misiones y vamos a ingresar a ver lo que es el corazón misionero de Dios y también la manera efectiva en la que todos nosotros podemos servir en misiones, que es el anhelo que seguramente tenemos. Lo importante es que por alguna razón estamos en este lugar, así que vamos a recibir esta enseñanza el día de hoy, el corazón misionero de Dios. Entonces, aquí les comparto la pantalla y vamos a empezar con este tiempo. Vamos a ver todo lo que es el corazón misionero de Dios. Y antes de empezar, respecto a esto, quisiera compartir con ustedes lo siguiente, la importancia de transmitir el mensaje para Dios. Nuestro Dios es un Dios comunicador. El Señor estaba tan interesado en que su mensaje llegue que finalmente nos tuvo que enviar a Jesucristo con tal de que su mensaje llegue. Podemos ver esto en el siguiente cuadro. Todos hemos visto que nuestro Señor se revela a través de diferentes formas. Tenemos la revelación general a través de la creación, de la naturaleza, de la conciencia. Si vemos algunos pasajes bíblicos, la misma creación cuenta la gloria de Dios. El Salmo 19, 1 y 2 nos dice eso, cuenta la gloria de Dios. Entonces, es muy importante para nosotros poder también valorar aquello que el Señor siempre quiso hacer, Él siempre quiso darse a conocer y también se da a conocer a través de la conciencia de las personas, como está ahí en Romanos. Romanos 1:20, si me acompañan a leerlo, podemos ver a este pasaje que nos habla de la revelación general y nos dice lo siguiente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y si vamos un poco más adelante, el capítulo 2 de Romanos, los versículos, capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, morando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, como parte de la revelación general del Señor, tenemos ahí a la conciencia, a la creación. Entonces, obviamente no hay excusa para, de alguna manera, negar la existencia de Dios. Él se da a conocer a través de esta revelación general. Obviamente tenemos la revelación especial como creyentes que está en la Escritura. Esta revelación especial nos permite conocer aquellas verdades reveladas de Dios a través de la palabra del Señor. Pero algo más interesante que tal vez no lo hemos valorado es justamente esta revelación también que nosotros tenemos en Cristo. Por eso les decía, esto nos muestra cuánto era el afán de nuestro Dios con tal de que su mensaje llegue, que se esforzó tanto, que tuvo que enviar a Cristo mismo. Por esa razón vemos Hebreos 1, 1 y 2, que nos dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, su mensaje era y es tan importante que él tuvo que venir en persona, se encarnó Cristo y vino en persona para poder dar a conocer este mensaje. Tenemos un Dios comunicador, sí, que ama tanto
al destinatario de su mensaje, que somos nosotros, la humanidad, que vino él mismo para poder transmitir ese mensaje. Tenemos que valorar esto antes de hablar de misiones y del corazón misionero de Dios. Para él es tan importante transmitir el mensaje, declarar su evangelio, que hizo todo lo que podía hacer con tal de que el mensaje llegue, con tal de que podamos recibir aquello que él quiere mostrarnos. Se dio a conocer, se reveló a través de diferentes formas. Ahora, algo muy importante también es volver al principio como iglesia, hablando, si volvemos al principio, a la creación, y recordamos cómo empieza todo esto, cómo empieza la Biblia, cómo empieza todo en el principio. Vamos a ver Génesis 1.1, Génesis 1.2, y llegamos a Génesis 1.3, y ahí vemos la palabra de Dios, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Él habló de la nada, o sea, Él creó todo lo que es, de lo que no era para nada, Él lo creó. Y a la vez Génesis capítulo 1 es concordante con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 1.5, que de igual manera nos habla del principio. Juan 1.1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos está hablando de la importancia de la presencia de Cristo desde el principio. Y si vemos un poco Juan capítulo 1, versículo 5, básicamente nos dice, nos vuelve a hablar igual que Génesis 1.3 de la luz, y nos dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. La luz es el comienzo. Obviamente, si vamos al principio, el Señor lo que hizo fue separar la luz de las tinieblas, y su intención fue traer luz. Lo interesante es que conforme fue avanzando el tiempo, Él estableció algo muy importante. Él estableció que los creyentes llegarían a ser justamente eso, sal y luz. El diseño original de Dios es ese, que la iglesia llegue a reflejar su luz, que la iglesia llegue a reflejar a Cristo, que la iglesia pueda alumbrar de tal manera que las tinieblas sean derrotadas, porque eso es lo que dice Juan 1.5. Las tinieblas no prevalecen contra la luz, y es la verdad, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Pero si vemos nuestra realidad, decimos entonces, ¿cómo estamos en eso? O sea, ¿cómo estamos como iglesia realmente reflejando la luz? Esto nos ayuda a estar meditando un poco. Justamente la iglesia es el instrumento de Dios para esto, para realizar su obra, para llevar la luz. Entonces, tenemos que valorar lo que significa para la dispensación que tenemos el honor de vivir ahora, que Dios reunió a los gentiles, reunió judíos, hizo un nuevo pueblo, estableció la iglesia del cual nosotros somos parte. Y justamente el Señor le da esta bendición, la declaración de Cristo, cuando le habló a Pedro y le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto coincide con lo que vimos en Juan. Realmente las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y de igual manera es una declaración de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Es decir, la iglesia va a ser preservada, la iglesia va a permanecer, la iglesia está llamada a revelar luz, a revelar la presencia de Cristo. Entonces, ese es nuestro mandato, nuestra tarea como iglesia. La iglesia, como iglesia, y de la cual nosotros somos parte, recibió un mandato, eso lo sabemos, recibió la orden de evangelizar al mundo. En diferentes versiones podemos ver este mandato. Sé que lo sabemos de memoria. Vamos a verlo en la versión de Mateo 28,
que nos dice lo siguiente, Mateo 18, 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí tenemos ese mandato tan importante, pero si lo vemos en otra versión, podemos ir a Marcos, igual el mismo mandato, pero en las palabras descritas en este contexto nos dice Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Entonces tenemos todo este mandato especial del Señor que está dirigido específicamente a la iglesia. Entonces, ahora la pregunta es, ¿realmente estamos cumpliendo este mandato? Ahora tenemos una versión más que quiero compartir con ustedes, que es la de el Evangelio de Lucas. Y en Lucas nos dice algo interesante. Al hacer referencia a este mismo mandato, vamos a ver el último capítulo, Lucas 24, versículo 46, cuando nos dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Ya? Entonces él habla de realmente llevar el evangelio, pero en el evangelio de Lucas nos menciona a todas las naciones. Entonces, esto nos deja un mensaje muy importante. El Señor realmente su sueño es que el mensaje llegue a todas las naciones. Entonces, la iglesia está cumpliendo con esta gran comisión, está discipulando individuos y naciones, estamos haciendo eso. Ahora, lo interesante es lo siguiente, hablando como iglesia. La idea es que si esa es nuestra razón de ser, declarar el Evangelio, llegar a ser luz, vencer las tinieblas, en realidad todos los ministerios y actividades de la iglesia, absolutamente todo lo que hacemos como iglesia, ya sea sociedad femenil, juvenil, escuela dominical, ministerio de varones, las actividades anuales que tenemos, aniversarios, todo, o sea, todo lo que nosotros hacemos debería llegar a un propósito final, que es evangelizar al mundo. Eso es nuestra meta. Por ejemplo, si vamos a un ámbito, solo como ejemplo de la administración, cuando una entidad pública tiene ahí su misión, una empresa, por ejemplo, una empresa que produce leche, ya, y sabemos que su razón de ser es producir leche, fácil, listo. Pero esta empresa no va a poder, no sé, dedicarse a otras cosas muy buenas. Estoy produciendo, imprimiendo libros y imprimí muchísimos libros y voy a medir así ah, voy a ver si cumplí así mis objetivos porque fui muy eficiente. La empresa de leche produjo muchos libros. Es ilógico, ¿verdad? Eh, Va a llegar ahí la evaluación y le van a decir, tú no cumpliste tu razón de ser, tú no estabas diseñada para esto, tú tenías que cumplir con esta es tu razón de ser. Tú tenías que producir leche, por lo tanto, no cumpliste con tu obligación. Ahora, como iglesia, eso era un ejemplo tal vez extremo, no pasaría en la vida real, salvo algunas excepciones, todo puede pasar. Pero como iglesia nos está ocurriendo algo parecido. Como iglesia tenemos un mandato y se supone que todo lo que hacemos tendría que tener como objetivo final ganar almas, discipular naciones, realmente proclamar el Evangelio. Pero muchas veces nos enfocamos más en las actividades que en el objetivo final. Es decir, yo me preocupo más porque venga más gente a mi sociedad juvenil, venga más gente, que mi actividad salga muy bien, que salga bonita, que tenga buenos invitados, que esté bien decorado, que la comida esté buena, que realmente todos queden satisfechos y yo como organizador quede bien.
Muy bien, listo, pero no hemos llegado a cumplir el objetivo. Todo lo que hacemos como iglesia tendría que estar orientado a eso, de una u otra manera, y no restringido a solamente una actividad de una vez al mes, una vez al año, para decir si vamos a hacer algo y vamos a evangelizar cuando podamos. Si nuestra razón de ser es discipular, todo lo que hacemos tendría que estar orientado a proclamar el evangelio. Ahora aquí voy a hacer una pregunta en la que quisiera que la puedan pensar y, y me puedan responder. Sinceramente, pueden responderme por chat o alguien encender su micrófono, pero es una pregunta. Es un poco dura, pero tenemos que pensar en ella y decir, ¿qué es lo que ha pasado? El Señor dijo que esta iglesia debía traer luz, que las tinieblas nunca prevalecen contra la luz, que es luz y sal, que las puertas del Hades no prevalecen contra ella, y nos habla de realmente una iglesia poderosa, relevante, de una iglesia influyente, de una iglesia que declara el Evangelio, que realmente está a cada momento trabajando para incorporar más personas al cuerpo de Cristo. Pero pensamos y decimos, ¿por qué como iglesia no hemos sido relevantes en la sociedad? ¿Por qué? Si bien tenemos un alto porcentaje, por lo menos en nuestro país, estamos con un buen porcentaje de evangélicos, ¿sí? Declarados evangélicos, y si así fuera realmente ese porcentaje influyente, pues estaríamos rodeados de personas que puedan influir positivamente con principios y valores en diferentes ámbitos, personas que puedan realmente ser luz. Y esa es la meta, la iglesia tendría que ser así de influyente, de relevante. Pero viene la pregunta, ¿por qué no somos relevantes? ¿Por qué eh, nadie pide un consejo a la iglesia? Si alguien tiene que tomarse una decisión en nuestro país, lo ideal sería que pudiéramos ahí pedir un consejo, obviamente a quien tiene los principios bíblicos, a la iglesia, pero no estamos siendo relevantes. Y viene ahí la pregunta, ¿dónde estamos fallando? Por qué no podemos evangelizar? ¿Por qué no podemos ser influyentes como iglesia? ¿Por qué no hemos sido relevantes? Y no estoy hablando de una iglesia local, en general a todos nos ha pasado lo mismo, es como que nos hemos encerrado ahí, sí, mis actividades, eh, voy a hacer bien esto y voy a quedar bien y no me importa también más lo que tenga que hacer. ¿Por qué no estamos siendo relevantes como iglesia? Obviamente es una pregunta que tenemos que reflexionarla. ¿Qué es lo que ha pasado? La iglesia primitiva de Hechos era increíble. El apóstol Pedro predicaba una predicación y se convirtieron 5,000. Y era influyente a tal punto de que cambiaba la cultura de las personas. Esa es la iglesia primitiva. Les enseñó a poder compartir, a ser solidarios, a realmente poder renunciar a todo. Hubo un cambio de sociedad, fue increíble. Pero nosotros no lo estamos logrando, no estamos siendo relevantes. Pese a que tenemos las oportunidades para hacerlo, está ahí, es el mismo Espíritu Santo que estuvo ahí en Hechos, claro, es el mismo que está con nosotros y en nosotros, está aquí. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, hay algo que quizás estamos fallando o que seguimos fallando y necesitamos pensar en eso. Lo que nos ha pasado como iglesia es que tenemos una mente dualista, que aún separamos el concepto de iglesia con el concepto de la sociedad, de la comunidad. Entonces, muchos llegamos a pensar que mis talentos, mis dones, son solamente para usarlos en la iglesia
que mientras esté en la iglesia soy una, así como en la película, ¿verdad? En forma de creyente y voy a la iglesia. Ok, ahora es lunes, tengo que ir a trabajar en forma de servidora pública, en forma de universitaria, en forma de una persona normal, que tengo que hacer mi trabajo, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido a separar lo sagrado de lo secular. Entonces, voy a tener una actividad en la iglesia y obviamente mis dones son para la iglesia. En lo secular es otra cosa y tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que conseguir dinero, no sé, algo, pero es diferente. Y estos principios son para aquí y estos para aquí. Y lo mantenemos separado. Ok, yo te voy a apoyar en el trabajo de la iglesia, pero en lo secular estoy ocupada, tengo otras cosas que hacer. Por favor, ahí no me llames porque no tengo tiempo o algo así. Y como que cambiamos de chip de lunes a viernes en mi trabajo y sábado y domingo a la iglesia. Listo. Y eso nunca fue así. En realidad nuestra vida es una sola y tenemos que glorificar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Eso nos enseñó el apóstol Pablo también, Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gloria a Dios, dando gracias a Dios, que todo glorifique a Dios. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. O sea, es una sola realidad. El trabajo que yo hago de lunes a viernes, obviamente que también es para glorificar a Dios, también lo puedo glorificar ahí. Y obviamente que también el Señor puede usarme ahí con mis dones, claro, porque estamos ahí en una sola vida. Tendría que glorificar a Dios en todo, en mi hablar, en mi andar, en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, dentro y fuera de la iglesia. Tenemos que glorificar a Dios y, y un poco superar este concepto de la mente dualista, de decir, ya, esto es la iglesia, esto es la sociedad y aquí es diferente, aquí son otras reglas. Eso no es cierto. Todo tendría que glorificar a Dios. Necesitamos como iglesia volver a nuestros inicios, volver a ser relevantes. ¿Qué es lo que el Señor nos mandó? ¿Cómo comenzó todo? Volviendo a nuestras raíces. Nuestro Señor dijo en Génesis 1:28, al momento de crear al hombre, le dio una instrucción: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Hemos sido creados obviamente para formar sociedades, gobernarlas, administrarlas como buenos mayordomos. Pero lo hemos puesto eso como algo aparte, como si sí tengo que administrar esto, pero esto es algo secular. Y lo de la iglesia, sí, yo voy, escucho la prédica y listo, eso es mi vida sagrada, mi vida religiosa, y tengo mi vida secular aparte. Pero nosotros no, o sea, el Señor nos dio un encargo de administrar, de poder ser relevantes en la sociedad, de poder ser buenos mayordomos. Como cristianos, nosotros tenemos los principios bíblicos. Nadie más, no lo tienen los políticos, no lo tienen las personas que están ahorita tomando decisiones, no tienen esos principios, pero nosotros sí deberíamos ser luz para ellos. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de cristianos que fueron relevantes a través de la historia. Obviamente fueron personas guiadas por el Señor que con principios bíblicos cambiaron la historia. Y tenemos algunos ejemplos de personas que influenciaron en la sociedad, como cristianos influenciaron en la sociedad. Por ejemplo, tenemos este símbolo, todos conocemos este símbolo que es la Cruz Roja, ¿verdad? No hay nadie en el mundo que pueda decir que no la conoce, que no sabe qué es. Todos alguna vez hemos visto, tenido alguna interacción y conocemos a la Cruz Roja porque es internacional.
Ahora, lo que no todos saben es que la Cruz Roja fue iniciada por una persona que era cristiana. Henry Dunant era un suizo, era un cristiano y de hecho era calvinista, que fundó la Cruz Roja en 1863. Él lo único que quiso es que en la guerra no torturaran a los prisioneros, porque esa era la costumbre. Entonces, poco a poco fue influyendo, trabajando con una obra de humanidad para poder hacer el bien y auxiliar a las personas que están heridas. Y obviamente recibió el apoyo a nivel internacional de varias personas promotoras de derechos humanos. Y se estableció de esa manera la Cruz Roja. La Cruz Roja es una muestra grande de solidaridad al prójimo que está en una situación vulnerable, pero nació con principios cristianos, nació así del corazón de alguien que escuchó al Señor y pudo ser influyente, y hasta hoy tenemos esta institución, la Cruz Roja, y la podemos recordar como un trabajo realizado por un creyente como nosotros, un creyente que le creyó a Dios y pudo influir positivamente a, a la humanidad, porque en realidad el aporte que realiza la Cruz Roja a nivel internacional es bastante grande. Otro ejemplo de un cristiano que fue influyente a la sociedad también fue Martin Luther King. Martin Luther King era un cristiano, era un pastor protestante que luchó mucho contra la abolición del racismo en Estados Unidos. Si vemos, la historia es bastante dura. En Estados Unidos había una segregación racial muy fuerte, a tal punto de que no podían compartir la misma escuela. Los niños negros iban a otra escuela, los niños blancos a otra. No podían tal vez tomar o comer juntos. Había mesas para negros, mesas para blancos, o sea, era duro. Y lo peor es que la sociedad termina adecuándose a eso y muchos creyeron que era normal, que era lo legal, que es lo correcto. Y, y surge ahí este hombre de Dios que hace una lucha no de manera violenta ni de manera tal vez así dura, o ni busca ahí exterminar a los blancos, sino una lucha con principios, una lucha pacífica, una lucha para poder realmente declarar la justicia e influir positivamente. Y él, este gran personaje Martin Luther King, nos dijo algo muy interesante. Dice, no me duelen los actos de la gente mala. Ya, o sea, y parece cierto, ¿no? Ya, bueno, ¿qué más vamos a esperar de ellos? No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Ahora, entre esa gente buena estamos pues también nosotros como iglesia, sí, y a veces somos indiferentes al dolor, a la injusticia, y aún teniendo principios bíblicos, pues no somos luz, no influimos positivamente en la sociedad. Y él dijo, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. ¿Ok? Esto fue muy interesante. Entonces, Martin Luther King luchó contra la abolición, o luchó contra el racismo, y logró que se aboliera el racismo así en Estados Unidos. Obviamente que fue todo un proceso, pero él fue el promotor de todo esto. Así que lo que debemos ver es que fue otro ejemplo de cristiano que pudo influir positivamente. Y tenemos también a nuestro querido Martín Lutero. Todos lo asociamos las reformas y sabemos mucho de él y aprendemos mucho de él, pero en realidad él fue pues un hombre que pudo influir a la sociedad, porque la reforma no solo fue pues algo dentro de la iglesia. La reforma trajo todo un cambio y bendición para toda la, todo el mundo en realidad. La reforma protestante de Martín Lutero cooperó, entre otras cosas, a la expansión del evangelio en diferentes culturas e idiomas, y su mayor aporte quizás fue el dar la Biblia al alcance de todos. La traducción de él pudo hacer que las personas pudieran tener acceso a la escritura. Martín Lutero
nos dice el cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y en su prójimo. De otro modo no puede ser cristiano. Entonces, esto que sea una reflexión para nosotros. Es cierto, no podemos vivir en nosotros ni para nosotros mismos, sino que vivimos para nuestro prójimo y vivimos en Cristo. Si no, no podríamos ser cristianos. Él pasó toda su vida luchando por esto, luchando por ese ideal, y al final logró la reforma protestante, y salvó, pues, tal vez fue el icono para poder repensar todo, para poder realmente mostrarnos lo que hoy tenemos como la sana doctrina, como la escritura, como la verdad de que somos salvos por gracia. Y el Señor lo usó y trajo bendición para su país, a los alemanes, pero también trajo bendición para todo el mundo. Y estos son ejemplos de personas que fueron relevantes, influyentes, cristianos que fueron influyentes, no solo dentro de la iglesia, sino hacia afuera. Entonces, nosotros tenemos que pensar ya, recordemos, el corazón misionero de Dios. Lo que el Señor dijo es que seamos capaces de discipular naciones. Entonces viene ahí la pregunta, ¿cómo voy a discipular naciones? ¿Cómo como iglesia voy a poder hacer que esta luz llegue a diferentes instancias? Es decir, ¿cómo voy a poder influir en diferentes esferas de la sociedad? Y obviamente esto implica por conocer estas esferas de la sociedad. Toda sociedad básicamente tiene 7 esferas. Tiene la esfera de la economía, la esfera del gobierno, de la familia, de la educación, de la celebración, lo que incluye el arte, el deporte y todo eso, y también de la religión y los medios de comunicación. Entonces son 7 esferas de la sociedad. Es decir, cada sociedad básicamente tiene estas áreas de influencia. Las personas que son influyentes en economía obviamente toman decisiones y vemos sus consecuencias a diario. El gobierno, obviamente, también es un área de influencia. La familia, que ha sido súper golpeada en esta última época, la educación, las currículas, cómo se toman las decisiones respecto a la educación en sus diferentes niveles en todos los países y todo lo que son las celebridades, por llamarlo así, los deportistas famosos, los artistas, que son influyentes. Ellos están marcando ahí tendencia de, de una generación entera de tantos seguidores que ellos tienen y quieren ser como ellos, están marcando tendencia. ¿Cuánta gente quiere ser como ellos? Y obviamente ellos no tienen tampoco los principios para poder ser influyentes y obviamente se convierten en malos ejemplos para una nueva generación. La religión que incluye sí el trabajo en la iglesia para poder ser luz hacia afuera y los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, en el área de la economía, que lo hemos dejado como iglesia, sí, eso no nos metemos a eso porque es de este reino y nosotros somos de otro reino, algo así. Pero no es tan así porque nosotros como iglesia tenemos principios bíblicos totalmente aplicables y correctos sobre la administración de la economía. Todos los mejores principios económicos están en la Biblia y nosotros los conocemos. Y lo ideal sería que dentro de nuestra iglesia podamos formar aquellas personas que tienen ese llamado, hombres y mujeres que son creyentes, que tienen a Cristo en su corazón, que tienen cosmovisión bíblica, pero que puedan llegar a formarse y tomar decisiones en esta área, que puedan llegar a ser dueñas de empresas, que puedan realmente administrar administrar con justicia, que sean los primeros en sus empresas, pagar sueldos, poder cumplir las reglas, poder no ser motivados por la avaricia, sino por el hacer el bien al prójimo. ¿Cuánta diferencia haría eso? Y si bien pareciera ser algo imposible, porque vemos ya, pero eso no lo vamos a poder hacer nosotros, pero lo ideal sería formar a estas personas que seguro que sí las tenemos entre nosotros, que tienen ese llamado.
y poderles dar esos principios bíblicos para que puedan construir esos negocios, esas empresas con principios bíblicos y a la vez ellos ser mentores de otras personas después, de otros jóvenes en el futuro. Y es lo que como iglesia podríamos llegar a hacer. En el área de gobierno también, de igual manera, recordamos que el gobierno humano es parte de la gracia común de Dios. Finalmente, gracias a él ha instituido gobernantes con tal de que se pueda retener en parte el mal. Obviamente ellos rendirán cuentas un día, tal vez no lo hacen de la manera más adecuada, pero obviamente nosotros como iglesia tampoco hemos mostrado algo muy diferente, pese a que nosotros como iglesia tenemos los principios bíblicos de el gobierno según Cristo, el servicio. Nosotros tenemos los principios bíblicos para una administración justa de recursos de un país. Tenemos los principios realmente para poder administrar bien a nuestro país. Y nosotros nos hemos replegado, tal vez hemos dicho mejor que hagan todo ellos y nosotros como iglesia estamos aparte. Pero cuánto bien haría poder nosotros como iglesia también discipular a jóvenes y personas que tengan el llamado a esta área y dotarles de esos principios bíblicos para poder influir en esta área de la sociedad, porque también es otra forma de hacer misiones. Son personas que están llamadas a esta área de la sociedad, que necesitan oración igual que un misionero, que necesitan conocer la Biblia igual y mejor, que necesitan consejos porque necesitan ser íntegros, que necesitan todo el apoyo que a veces le damos a un misionero, lo necesitan igual porque están trabajando ahí y necesitan esa guía, necesitan nuestra oración. Y nosotros en lugar de tal vez cerrarles las puertas, podamos disipularles, porque hay personas que tienen ese llamado. En el área de la familia también recordemos que Dios instituyó la familia, estableció ese orden del matrimonio y una familia fuerte y saludable es la base de una sociedad. Y qué mejor manera de influir en la sociedad positivamente que formando familias fuertes. Pero ahora en la sociedad más bien lo que quiere es eso, destruir este modelo, ¿verdad? Hay esa tendencia de destruir la familia como del lugar. El enemigo está golpeando súper duro contra eso a través de diferentes ideologías. Pero como iglesia tampoco hemos podido alzar la voz para defender a la familia así, de protegerla y de realmente fortalecer familia como tal, de influir positivamente en esta área de la sociedad. Hay ministerios, no lo vamos a negar, hay ministerios que sí se enfocan en familia, pero como iglesia tendríamos que enfocarnos todos y en unidad trabajar para fortalecer la familia. De igual manera, otra área de influencia es la educación. La educación es clave, es importante, todo modelo educativo responde a una cosmovisión. Eh, es básico poder ver eso. ¿Cuál es la cosmovisión a la que responde el modelo educativo de Bolivia? Siempre va a haber una cosmovisión detrás, ya sea una cosmovisión atea, una cosmovisión animista, pero no es una cosmovisión bíblica. Y así está diseñada nuestra educación, así están nuestros currículos. Y aunque haya maestros cristianos, pues, o docentes en la universidad, ¿qué hacemos? Nos regimos a lo que ya está establecido. Esto es lo que tengo que enseñar, no lo voy a cambiar. Pese a que sabemos que bíblicamente hay otros principios. No se puede sacar a Cristo de la educación, es el centro. Está ahí, necesitamos luchar para poder influir también en esta área de la sociedad que es la educación. Realmente poder redimir la educación, poner a Cristo en el centro y cambiar, de alguna manera influir en cambiar la enseñanza en escuelas y universidades con principios bíblicos, con principios de bendición, con principios de justicia, y así sí podemos ver un cambio en la sociedad. Pero mientras nos repleguemos y dejemos que otros decidan en estas áreas como iglesia, aun teniendo los principios bíblicos, no vamos a poder avanzar mucho. La quinta área es la de la celebración del arte, del entretenimiento,
aquí les decía la industria del arte, la industria de lo que son los deportes, lo que es todas estas celebridades, ya sea el cine, la televisión, y obviamente ahora está totalmente dominado todo esto por personas sin principios, por personas ateas, por personas tal vez hasta de corazón perverso que están manejando todo esto, influyendo negativamente en las personas y mandando mensajes directos a las siguientes generaciones, mensajes totalmente contrarios a las verdades bíblicas. Si vemos las películas, novelas también que hay, tienen mensaje, claro, tienen mensajes implícitos que la gente va asumiéndolos como si fueran ciertos y obviamente no son mensajes bíblicos, no son mensajes reales. Eh, el enemigo realmente se ha esforzado por tomar bien esta área y vemos ahí cómo influye el arte, la música, los cantantes, los deportistas en esto. Y no hemos influido positivamente ahí y lo hemos visto aparte. O sea, ¿cuánto bien haría tener eh, realmente deportistas cristianos que puedan influir positivamente, que puedan hablar ahí al público con principios y valores, que hubiese escritores cristianos que puedan escribir guiones de películas con principios y valores, que puedan influir músicos, que puedan hay artistas, que puedan también influir con, que puedan ser excelentes en el arte que están realizando, pero a la vez puedan tener principios y valores, sería de mucha influencia. Pero no los tenemos porque no los apoyamos. Como iglesia a veces sí le gusta demasiado el deporte, pero eso está mal. Te exhorto a que ya no te dediques tanto a eso y tendrías que venir más aquí. Y pareciera ser bueno hasta cierto punto, pero más bien no me puse a pensar que tal vez él podría ser un instrumento usado por Dios en esa área de la sociedad para llevar el evangelio. Claro, sin que se contamine, pero tengo que disipularlo, tengo que darle principios bíblicos, tengo que fortalecerlo porque va a tener un montón de tentaciones, pero tiene que estar listo para eso. Pero lo tengo que formar y tenemos que formar una generación que sea influyente también en áreas de arte, de deportes y de todo eso. Y de igual manera, como iglesia es llamada al área de influencia de la religión, como iglesia somos llamados a ser sal y luz y debemos comprometernos activamente a poder realmente ser la luz para reflejar a Cristo, que haya esa diferencia, o sea, la meta es que la iglesia refleje a Cristo, pero a veces es al revés, más bien la iglesia quiere imitar al mundo, entonces no hay pues mucha diferencia, nos estamos peleando peor ahí por cosas administrativas, estamos tal vez ahí peor en nuestros dilemas internos, que no va a haber mucha diferencia y eso no tendría que ser así, tendría que ser como noche y día, así la iglesia y la cultura de iglesia reflejando a Cristo, amándonos unos a otros y también lo que es en sí la diferencia para poder ser luz en medio de las tinieblas. Y un área muy importante que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación es un área influyente de la sociedad porque dependemos de la información que se nos distribuye en países, en ciudades, y obviamente esto está ahorita controlado ya sea por diferentes grupos de poder que controlan medios de comunicación, que aún muestran lo que nosotros podemos saber, no, como que se tergiversa la verdad y nunca llegamos a saber lo que realmente está pasando porque hay un poder de por medio, pero cuánta falta hace que haya personas creyentes involucradas en medios de comunicación que puedan decir la verdad, que puedan mostrar la verdad, que puedan estar ahí para hacer realmente luz, que no vayan a esconder las cosas, que no vayan a poder simplemente alinearse a una instrucción, sino mostrar el poder, mostrar la verdad y mostrar los principios y valores y llevar esperanza, llevar cobertura a aquellos que la necesitan. Necesitamos creyentes que puedan hacer frente a las tinieblas. Ahora, si se dan cuenta en estas 7 áreas, están ahorita
gobernadas por tinieblas, la economía, el gobierno, la familia, educación, celebración, aún dentro de la iglesia medio que hemos estado ahí y los medios de comunicación. Y la idea es que nosotros como iglesia podamos ser luz a estas diferentes áreas, que podamos influir en ellas. Y estamos en eso. Estoy segura que aquí en esta sala, por lo menos cada uno de ustedes está trabajando en una de estas áreas. Los pastores dentro de la iglesia sí están trabajando ahí. Están, algunos tal vez se dedican a deportes, otros a educación, otros con la familia, otros en instancia de gobierno, otros en economía con su empresa, estarán ahí medios de comunicación, están trabajando en diferentes áreas, pero la idea sería llevar luz para que todas estas áreas donde ahorita está ahí la tiniebla reinando, pues puedan ser transformadas por la luz y solamente así se va a poder ver una influencia real en la sociedad. Entonces, en este punto, solamente vamos a tomar un minuto para reflexionar en lo siguiente. Y después un par de personas va a compartir esto, pero yo quiero que todos lo piensen, ¿ya? Es la siguiente, describe una de las 7 esferas de la sociedad, hemos visto que son 7, en la cual tengas el llamado para trabajar, en la cual tú tengas el llamado para trabajar, o ya estés trabajando. Estoy trabajando más en economía, estoy trabajando en gobierno, en familia, o sea, sí o sí, por lo menos en una de estas sí estoy trabajando. Los que son pastores me dirán, tal vez se llama así religión, sé que no es la palabra más adecuada, pero es iglesia, es trabajar ahí dentro de la iglesia, estoy llamado ahí, es mi llamado trabajar en iglesia. Ok, eso es un llamado muy, muy valioso, pero tiene también sus propias funciones. Pero algunos están llamados afuera, medios de comunicación, celebración, educación, familia, gobierno, economía. Entonces, un minuto para pensar en cuál de estas áreas de la sociedad tengo el llamado para trabajar. En cuál tengo, o sea, cuál es realmente donde el Señor me ha ido preparando para poder trabajar. Economía, gobierno, familia, educación, celebración, que incluye deportes, arte, religión, medios de comunicación, hacia dónde es mi llamado. Entonces, un minuto para pensar esto y compartimos. Si alguien está listo, enciende su micrófono. Si no lo tiene muy claro, igual, pero yo valoraría que podamos compartirlo porque es bueno decirlo. ¿Cuál de estas áreas puedo ver que el Señor me ha estado llamando para trabajar? A ver, vamos a ver. Alguien que quiera compartir. Vamos a dar lugar a algunas personas que puedan encender un micrófono. Pastor Eduardo, ¿estás ahí? Claro que sí, hermana Lenny. Bueno, a ver, yo puedo compartir. El Señor, obviamente, bueno, me ha llamado, digamos, a lo que refiere categoría religión, ¿no? Que, bueno, como usted lo dijo, tal vez no es la palabra más adecuada, pero yo creo que el Señor me ha llamado a la iglesia, pero también entiendo que el Señor me llamó a la educación, ¿no? Por la carrera que estoy tomando. Y creo que son dos áreas que prácticamente van a, están marcando mi vida y voy a seguir adelante por ellas. Genial, muchísimas gracias. Entonces ahí tenemos eh, un llamado muy interesante. Es un bonito llamado, o sea, es la parte eclesial, pero también combinado con lo que es la educación, poder influir a través de la educación. ¿Qué mejor manera de transformar la sociedad que a través de las aulas? Realmente genial. Tal vez Pastor Walter puede compartirnos algo.
Gracias, hermana Leni, por las enseñanzas impartidas. Son muy buenas y me satisface bastante. Yo pienso que de estas 7 áreas, las más estratégicas serían el área de gobierno, el área de educación y el área de religión, porque estas 3 son influyentes. Sobre estas 3 se fundamentan la sociedad, la formación social, ¿no?, de los estados. Y en cuanto hace a mi llamado, yo pienso que puedo coadyuvar desde el ámbito de la educación, quizás no profesionalmente, tal vez de forma empírica, pero pienso que ese es el lugar adecuado, porque desde la educación podemos instruir, podemos influir para 3 cosas, ¿no? Para conocer, para ser y también para transformar, ¿no?, la sociedad. Y pienso que ese es el punto. Anoche cuando hablábamos en Cosmovisión Bíblica y Política, estábamos buscando estrategias para reformar la sociedad y no encontraba los puntos, ¿no?, desde dónde empezar. Ahora me das la idea. Estos son los puntos que tenemos que trabajar los cristianos. Necesitamos hermanos que se incorporen en el área económica, que administren con justicia, con equidad la distribución de la riqueza en el gobierno, para que muestre una administración eficaz, transparente, en la familia para afirmarla, para defender el modelo de Dios en cuanto a la familia, en la educación, para impartir una educación que sea positiva, que reconozca al Creador. Y en el área de la celebración necesitamos personas que nos lleven, ¿no?, a las diversiones sanas, a los encuentros que no sean de conflicto, de apasionamiento, sino que glorifiquen a Dios. Y en el área de la religión, quizás retornar a los inicios, a la reforma. Y en cuanto a los medios de comunicación, tenemos que también utilizarlas para estos propósitos de transmitir la ética, el mensaje moral de la Biblia. Entonces pienso que es un buen aporte. Gracias, Leni. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, sé que todos hemos ido pensando, así que hay que ver que el Señor nos hace un llamado especial y seguramente los ha ido capacitando en estas áreas específicas y no nos va a dar algo para lo que jamás nos haya capacitado, ¿no? Sino que si nos damos cuenta, todo nuestro trasfondo, nuestra vida, tenía que ver con eso. Y siempre vamos a estar ahí equipados, porque finalmente es su obra. Estamos equipados para cumplir su propósito. Entonces, básicamente, como iglesia estamos llamados a anunciar a Cristo por sus obras maravillosas. Nuestro Dios el Creador, nuestro Dios el Salvador, nuestro Dios el Sanador, el Dios de milagros, de restauración, el Dios proveedor, el Dios de la vida, el Dios que ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Yo sé que aquí no hay ni una sola persona que no pueda decir que Dios hizo algo grande en su vida. Todos hemos sido bendecidos de una u otra manera, tenemos vivencia con Dios, tenemos testimonio. Y la idea es proclamar, para eso es que Él nos trajo, eso dice el apóstol Pedro, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar sus obras, para anunciar sus virtudes, para anunciar lo que Él puede hacer. Necesitamos declarar aquello que Él ha hecho por nosotros y anunciarlo en donde estemos, en el lugar donde Él nos ha puesto, en la esfera de la sociedad a la cual Él nos ha encaminado. Ahí es donde tenemos que proclamar y anunciar esa verdad. ¿Dónde lo vamos a anunciar? Obviamente podemos decir en las naciones, nos queda mucho aún por trabajar, pero también
tenemos que empezar anunciándole en esa esfera de la sociedad donde Él nos puso. Nos puso en educación, perfecto. Veré la forma de anunciar ahí. Desde las aulas anunciaré a Cristo. Estoy ahí en el trabajo, en alguna esfera, ya sea de gobierno, tal vez de economía. Desde ahí trabajaré, mostraré la diferencia, que se vea la diferencia. Proclamaré a Cristo, reflejaré a Cristo ahí. Si tenemos ahí alguna inclinación por algún arte, por algún deporte, pues que se vea la diferencia, que podamos reflejar a Cristo ahí, haciendo con excelencia el trabajo, pero a la vez también reflejando principios y valores. Tenemos mucho por hacer, mucho por donde anunciar a Cristo. Y recordemos eso, cómo anunciar. Discipulamos gente, pueblos, naciones no alcanzadas. Realmente tenemos ahí cómo nos dejó el ejemplo nuestro Señor, acercándonos a nuestro entorno más cercano, busquemos discipular gente, proclamar a Cristo. Y este es el otro tip, imitando a Jesús, imitando su vida, imitando su estilo de vida, escribiendo acerca de Él, hablando acerca de Él, eso que tú haces, enseñando acerca de Él, tal vez mostrando valores en el lugar donde estemos, imitando a Cristo. Si imitamos a Cristo, aún sin necesidad de palabras, vamos a mostrar esa luz y Él se va a glorificar y vamos a poder anunciarle. Así que tenemos mucho trabajo que hacer aún como personas y como iglesia. Muy bien, esto es la primera charla del día de hoy, referida a lo que es el corazón misionero de Dios. Y me alegra mucho que se hayan conectado también más personas. Bendiciones a nuestra hermana Regina, que la veo conectada, a la hermana Sonia, la hermana Mary. Bendiciones a la hermana Marinés, está también con nosotros, Marcos Durán, bendiciones a todos. Si hay algún comentario, consulta, pregunta, adelante, tal vez alguien quiere compartir algo, entonces tenemos unos minutos aún antes de entrar a la siguiente charla. Si alguien quiere decir algo, adelante. Ok, 3, 2, 1. Si hay algún comentario, igual por chat, perfecto. Y que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga sus vidas y sus ministerios. En este momento voy a pedirles que donde estén ahorita un momento se expandan. No podemos hacer una pausa más larga, pero descansen un poquito, pónganse de pie y algo perfectamente, porque vamos a entrar a nuestro segundo taller. El día de hoy tenemos 2 talleres y voy a invitar en esta tarde a nuestro pastor Eduardo Flores. Él es pastor de jóvenes en la ciudad del Alto, en la iglesia Monte de Sion, y también es egresado del seminario Jordán. Así que es un siervo de Dios que nos va a estar compartiendo el día de hoy un tema muy interesante que va a ser útil para la iglesia en general, referida a lo que es el evangelismo digital, que es una de las herencias que nos están quedando de este tiempo post pandemia. Entonces, que pueda ser de bendición para sus vidas. Bendiciones, Pastor Eduardo, ya está ahí con la cámara lista. Adelante, por favor, el tiempo es tuyo. Así es, hermana. Muchas gracias, hermanos. Hemos escuchado el taller de nuestra hermana Lenny. Para los que han entrado recién, bendiciones. Y como nuestra hermana Lenny dijo, levanten las manos, estírense un poquito. Tal vez han estado sentados, cambien de posición. Algunos son capaces de ver 3 horas de película en el cine, pero a veces no son capaces de escuchar mucho la palabra. Entonces, lo que ahora vamos a compartir es evangelismo digital.
Y bueno, es algo que nosotros tenemos que tener muy en mente. Así que antes permítanme orar por este tiempo. Gracias, Padre, te doy por los hermanos y por los jóvenes, por las señoritas que han entrado en este tiempo del Zoom, que vamos a aprender un poquito acerca de lo que es el evangelismo digital. Muchas gracias por todos ellos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a ver, tengo aquí a uno de mis discípulos, Daniel Quiñones. Daniel, por favor, hemos preparado una diapositiva y por favor, si la puedes colocar. Muy bien, hemos recibido bastante, no sé si le pueden habilitar, Denila, para que Daniel comparta. Bueno, muchas gracias, ahí estamos. Bueno, miren, como les decía, hemos recibido bastante carga de lo que es misiones. Ya sabemos que es misiones. Mateo 28:19, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos eso, lo tienes que saber. Si no lo sabes, lee la Biblia, Mateo 28:19, golpéate la cabeza, haz que ese versículo entre en ti. Sabemos ya de misiones, tienes que saber estos versículos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es que tú vas a ir avanzando poco a poquito, sino nunca hubieran llegado a nosotros, porque los europeos nunca acabaron de evangelizarse, pero ya saltaron a nosotros. Imagínate, si tú, no, primero el alto, y si no acabo el alto, si no acabo La Paz, si no acabo en la ciudad donde estoy, no voy a salir afuera. Eso no dijo Pablo. Pablo, te aseguro que no acabó ese lugar, pero ya estaba yendo hasta el fin del mundo y estaban otros. El llamado misionero es multifacético. Estamos aquí, estamos allá, estamos más allácito, como diría un paseño, y estamos allá lejísimos, hasta el último de la tierra. Pero ahora vamos a hablar de evangelismo digital. A ver, di ahí en tu casa, di evangelismo digital. Si hay algunos, pero creo que hay una fiesta aquí al lado de mi casa, así que van a disculpar si es que escuchan ruidos extraños. Di evangelismo digital. Evangelismo digital. Si lo dijiste, te darás cuenta que quizás hay una palabra que no cuadra, es digital, obviamente. Evangelismo siempre decimos. Para empezar, miren, este no es estudio de evangelio, no es estudio de evangelio, pero la pregunta sería, ¿qué es evangelio? ¿Qué es evangelio? A ver, ¿qué es evangelio? Claro, no me van a responder, no toquen ahí, porque si quieren responderme, si no, no es obligado. Evangelio significa bueno, ángel, mensaje, mensajero. Evangelio, buen mensaje, buenas noticias. ¿No? Eso significa evangelio, por ahí no lo sabías. Evangelio, según 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, comprende de 3 fases. Porque cuidado que me digas evangelio, ¿qué es evangelio? Vas a estar diciendo, no es la palabra, ¿qué es la Biblia? Contiene el evangelio, pero tienes que saber exactamente con milimétricamente qué es evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 lo dice. Evangelio es la muerte del Señor Jesús, la sepultura del Señor Jesús y la resurrección del Señor Jesús. Muy bien. Entonces, eso contiene el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Qué significa evangelio? Bueno, y ángel, mensaje. Evangelio, buen mensaje. Vamos a ver. Eso tú ya lo sabes, no es estudio de evangelio, ¿no? Tú ya lo tienes que saber, y si no lo sabes, te invito a que preguntes a tu pastor, y si eres pastor, bueno, te invito a que también estudies. No, pero yo sé que lo sabes muy bien, no es estudio de evangelio, es evangelismo digital. Vamos a pasar, Daniel, la diapositiva para que puedan ver ahí los hermanos. Vamos a tocar 4 puntos, ¿ya? No va a ser tan extenso, pero quiero que sea concreto, pero quiero que sea sustancial. Muy bien. Miren, para ver evangelismo digital, tú tienes que entender que el evangelio, esa muerte, esa sepultura y resurrección,
tienes que enseñar a otros, ¿no? Tienes que transmitirles a otros, tienes que impactarles a otros con eso, pero no se puede. A veces no se puede porque tú estás aquí y otros están allá, que por la cuarentena nos quedamos en la casa. Nos quedamos en la casa y cambiaron muchas cosas de nosotros. Y una de esas cosas son nuestras relaciones interpersonales. Y las relaciones interpersonales se vieron un poquito afectadas, porque tú seguramente te veías con tus hermanos, te veías con el pastor, te veías con las ovejas, pero pasa que ahora no te pudiste ver por cuarentena, entonces tuviste que utilizar otros medios. Evangelismo digital significa llegar por otros medios a los hermanos. Ahí lo tienes que anotar, te estás anotando. Yo aquí tengo mi tablet para poderme anotar, de hecho ya me lo anoté, por eso te estoy diciendo. Pero para empezar esto, tienes que entender 4 cosas. Número 1, entiende tu contexto. Entiende tu contexto. Si no me ven, entonces están viendo ahí la pantalla. Entiende tu contexto. ¿Qué es el contexto? Es el conjunto de circunstancias que nos rodean, las situaciones sin las cuales no se puede comprender correctamente. A ver, te voy a hablar en castellano. Contexto es la situación en la que estás, en la realidad que estás. No es lo mismo tu realidad que mi realidad. ¿Por qué? Porque mi iglesia es en el Alto, es en Monte de Sión, es en la Plaza 21 de diciembre. Nos tienes que venir a visitar por si acaso. Ahí tienes que venir, te vamos a estar esperando listos para la desinfección. No, no es cierto, no creo que tengas COVID. Bueno, pero ven, ahí mi contexto, mi realidad de iglesia es diferente. Pero tu realidad de iglesia es diferente. Tú tal vez eres de otro departamento, es diferente tu situación de iglesia, tu realidad es diferente. Tus jóvenes usan otras palabras, los míos usan otras. Si vives aquí en la ciudad de la Dios es amor, en la Dios es amor, hay diferencia. Los jóvenes son muy diferentes a los jóvenes que yo tengo allá. Entonces, eso es el contexto, la realidad, la situación actual en la que estás. 3 puntitos. ¿Cuántos años tienen los jóvenes? Porque no es lo mismo un joven de 18 años que un joven de 30, que por cierto es un joven adulto. ¿No ve? Cuidado que me digas, porque al de, por ejemplo, al de 30, ya le decimos entre broma y broma, ¿no ve? Se te está yendo el tren, le decimos al de 30. Pero al de 18 no le vamos a decir se te está yendo el tren, ustedes me entienden. Porque hay contextos diferentes, no es una misma edad que la otra. Es normal que el joven de 18 viva con sus padres. Muy normal. Pero no es normal que un joven de 30 viva con sus padres. ¿No ve? O sí, si me vas a decir sí, bueno, eso es otra lectura de realidad. ¿Entiende ese contexto? No voy a hacer, bueno, luego viene lo urbano, lo semiurbano y lo rural. No es lo mismo una iglesia situada en la urbanidad, en lo semiurbano y en lo rural. Porque en lo urbano muchos no van a contar, perdón, en lo urbano van a contar con todo lo digital. Van a contar con todo, van a contar en lo urbano. Pero en lo rural, tal vez no cuenten con todo. Tal vez no tengan ni siquiera un celular de nueva generación. Entonces tienes que entender tu contexto, es muy variable. También las redes sociales más usadas. Por ejemplo, aquí en la ciudad usamos otro tipo de redes sociales y en el Alto usan otro tipo de redes sociales. Quizá en tu iglesia es diferente. Quizá en tu iglesia les han dicho, no tengan Facebook, es malo, y tal vez los jóvenes no tienen ni Facebook, pero tal vez tienen ocultitas. Entonces tienes que ver las redes sociales más usadas. Pero para esto tienes que entenderles a los jóvenes, porque si hablamos de digital, generalmente son los jóvenes los que hacen eso. A ver, vamos a pasar, Daniel. Mira,
te muestro estas imágenes y tú las identificas. Y tú puedes dar una realidad a esto, pero los jóvenes le dan otra realidad. Deporte. ¿Qué deporte juegan los chicos? No te digo que hay que hacer lo que ellos hacen. No te digo que si ellos están haciendo algo malo, hay que hacerlo para ganarlos. No. Te estoy diciendo, hay que entenderles para ver su situación y su contexto. Allí están jugando básquet, por ejemplo. ¿Qué juegan los chicos de tu iglesia? ¿Juegan básquet, juegan vóley, juegan fútbol? ¿Qué juegan? ¿Qué música escuchan? Ojo, no te estoy diciendo que tú vayas y compartas la música que les gusta, simplemente que sepas qué música escuchan. No es necesario que tú la escuches, sino que sepas qué música escuchan, porque ahí te vas a dar cuenta la situación y el contexto de tus jóvenes. Y al lado derecho abajo, muchos dirán, ¿qué es eso? Ese es un PlayStation. No sabes tal vez si los jóvenes juegan o no. Y a veces no puedes decirles si está bien o no si no conoces. Tienes que conocer, no es necesario que lo juegues, no es necesario que tú te entrometas como malinterpretan el texto de yo me hice a los judíos, yo me hice a los gentiles, y algunos piensan que hay que hacerse como ellos. No, esa no es la idea, pero la idea es contextualízate, entiéndelos, entiéndelos. No es necesario que tú te inmiscuyas, pero entiéndelos. Vamos a pasar, Daniel. Entiende el contexto de los jóvenes. Mira, en la palabra en Hechos 13:47 dice, así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entiende a los jóvenes, pero también entiende que el plan de Dios es llevar la salvación a todas las naciones. Es llevar la salvación a todas las naciones hasta el confín de la tierra. Vamos a pasar, Daniel. Mira, después de entenderles a los jóvenes, es necesario usar las redes sociales porque son herramientas que nosotros podemos tener. Daniel, ¿yo lo cambié o tú? Eso, muchas gracias. Usa las redes sociales, es muy importante en este contexto. Mira, aquí estamos de diferentes generaciones y esto es muy necesario que lo entiendas. Antes de entrar a este punto, si tú naciste entre 1920 y 1940, a ti se te ha denominado socialmente generación silenciosa. Son los mayorcitos generalmente. A veces no le entienden mucho son las personas de la tercera edad, mejor dicho. A veces no le entienden lo que es el celular, a veces no entienden mucho qué es el Facebook, no saben nada. Generalmente muchos de ellos a veces hasta llegan a satanizar esas cosas y generalmente son los que no conocen las nuevas generaciones. Generalmente, no todos. Por otro lado, están los de que han nacido en 1946 a 1964, quienes se han denominado los baby boomers socialmente, ¿no? Bueno, ¿cómo son ellos? Son análogos, son generalmente, en un contexto europeo occidental, hijos de la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso serían hijos de la Guerra del Chaco, porque la Guerra del Chaco fue en 1930-35 y la Segunda Guerra Mundial fue en el 1945. Entonces, los hijos de aquellos que participaron en esas guerras son ahora los que han nacido entre el 1946 y 1964. Y esta generación generalmente han tenido padres estrictos. Han tenido padres estrictos, generalmente, no todos. Era común aquí golpear a los hijos y estas personas son conservadoras en todo sentido. No estoy hablando necesariamente de la iglesia, que somos conservadores, la Unión Cristiana Evangélica, pero estoy hablando de manera cultural. Ellos que han nacido en esta época son más conservadores
y hacen una crítica fuerte a lo que es las siguientes generaciones. Vamos a la generación X, del 1965 al 1979. Esta generación son los inmigrantes digitales, es la juventud de los 80, que en su tiempo ellos eran rebeldes, ahora ya no son tanto, pero entienden más a las siguientes generaciones. Son los clásicos que tienen 40, más o menos 40 años, las personas que tienen 40 años que entienden a los jóvenes un poco más a la generación que viene. En su época de juventud eran también unas personas un poco rebeldes, no todos otra vez, pero eran los inmigrantes digitales. Algunos de ellos en su juventud ya empezaban a ver qué es la computadora y todo aquello. Luego viene la generación Y, que bueno, son la generación de los millennials. Y son la generación, una de las generaciones más atacadas, porque ya han cambiado totalmente todo, se visten totalmente diferente, la globalización ha llegado a ellos. ¿Qué es globalización? O sea, antes no se sabía de otros países, la moda de otros países no trascendía a Bolivia, pero en la generación de los millennials ya la moda ha llegado. Ya los millennials en sus tiempos, en el 2010, 2012, empezaban con sus pantalones rasgados, ¿no ves? Sus pantalones rotos, así. Y esos eran la generación de los millennials, la que ha nacido entre el 1980 y el 2000, los que aproximadamente hoy en día tienen entre 30 a 20 años. Eso sería la generación millennials, que son muy criticados por anteriores generaciones, porque son rebeldes aparentemente, porque son diferentes y sobre todo esta generación, la de los millennials, si tú tienes entre 20 o 30 años, eres la generación de los millennials. Y esta generación es experta, es experta, es experta en manejar todo dispositivo electrónico, la mayoría. Ellos son los que generalmente han enseñado a los papás. Ahí no, papi, te enseñaré a usar tu Facebook, ten Facebook. Y el papá al principio, no, ¿cómo puedes? Eso no es de estos tiempos, ¿no? Eso es de estos tiempos. En mis tiempos las cosas eran diferentes. Ahora con tu celular nomás paras. Esa es la generación de los millennials. Les enseñaron a los padres, les enseñaron a la generación X y tal vez les enseñaron a la anterior generación, incluso a las personas de la tercera edad, y les enseñaron a manejar. Y también les enseñaron a la generación que viene, y es la generación Z. Ay, la generación Z, que nacieron el año 2001 o hasta el 2010, los que aproximadamente tienen entre 10 años y 18 años. Ellos son la nueva generación. Ellos ya nacieron con el celular bajo el brazo. Ahí ya, nacieron y sus papás ya se lo crearon Facebook. Y sus papás tal vez son de los millennials. Ellos están sumamente actualizados. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Entiende que las generaciones van cambiando. Algunos dirán, van cambiando a peor. Otros dirán, van cambiando a mejor. Eso lo dejo a ti, pero la idea es que van cambiando. Y van cambiando cada vez más. Y los que actualmente están teniendo el rol protagónico en lo digital son la generación de los millennials. Porque la generación Z es relativamente nueva. Algunos no saben a profundidad, pero los millennials saben muy bien. Mira, existen dos clases de analfabetismo. El analfabetismo que no sabe leer ni escribir y el analfabetismo digital. Actualmente, el servicio de Wi-Fi, el servicio de megas, el servicio de Internet, se ha vuelto en un servicio imprescindible. Lo que antes en los seminarios estudiaban hojas de teología, ahora los jóvenes lo pueden estudiar
con una simple búsqueda en Google. Antes, lo que un predicador podía llegar a 5 personas, ahora el joven millennial puede llegar a 40 personas. Entonces, las anteriores generaciones tienen un reto. El reto es alfabetizarse digitalmente. Y el reto de las nuevas generaciones, como los millennials y la generación Z, es utilizar los recursos digitales para predicar la palabra. Vamos a continuar, Daniel. Así está, tenemos retos. Bueno, ahí están las redes sociales que deben ser utilizadas. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc. Tú debes saberlas manejar. Actualmente, como te digo, ser analfabeto digital es casi como ser analfabeto en palabra y escritura. Entonces, empecemos a conocer estas herramientas que al fin y al cabo pueden ser utilizadas para predicar el evangelio. Son herramientas. Mira, ve el Facebook, ve el YouTube, ve el TikTok como herramientas para transportar el evangelio. Por ejemplo, hace tiempo, ni tanto, en la Pérez y en la Ceja, que ahora lo siguen haciendo, ¿no? Se paraban personas con su megáfono y empezaban a predicar: Cristo vive, Cristo va a venir, arrepiéntete, etcétera, ¿no? Lo utilizaban, pero utilizaban una herramienta, un megáfono. Esa era la herramienta. Si no, totalmente destrozada su garganta, destrozada. Pobre garganta, ¿no? Hay todos ahí, ¿no? Unos que no, de la garganta sacan su palabra, desgarrados. Me sorprende el Señor Jesucristo, que sin parlante ni sin nada, a 5,000 personas predicaba. Me sorprende. O sea, sus pulmones eran de un hombre de guerra. Pero cuando actualmente vemos predicadores, usan un megáfono. Esa es una herramienta. Usan un parlante. Eso es una herramienta. La herramienta te ayuda a transportar lo que es el evangelio. Entonces aquí, ve al Facebook, ve al YouTube, ve al TikTok como herramientas para transportar. Y velas, escúchame bien, como estrategias. Ay, no, ¿cómo va a decir estrategias? Diría alguien, tal vez. Algunos toman la palabra estrategia como algo mundano. Pero mira qué es estrategia. Estrategia es una serie de acciones muy inmediatas encaminadas hacia un fin determinado. Bajo este concepto, ¿no? El evangelio es una estrategia, porque es una acción que está encaminada hacia un fin determinado. El evangelio es una acción, la predicación. ¿Lo encaminamos a dónde? Hacia un fin. ¿Cuál es el fin? La salvación de las personas. El evangelio es una estrategia bajo este concepto que es de la DRAE. Un concepto muy genérico, muy global, que se entiende. Esta estrategia puede ser utilizada en las redes sociales. Vamos a continuar, Danielazo. Usa a los jóvenes. A ver, hemos visto. 1, entiende el contexto. 2, usa las redes sociales. 3, usa a los jóvenes. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Usa a los jóvenes, a los millennials y a los de la nueva generación, que saben utilizar muy bien estos dispositivos. Yo prefiero que los jóvenes hagan esto a que estén editando sus videos para fines no tan adecuados. Ahorita actualmente Daniel me lo está pasando las diapositivas. Yo podría hacerlo, pero estaría mi concentración en 2 partes. Entonces Daniel es muy importante aquí. Mira, nuestro ministerio, que presidimos un ministerio de discipulado, porque entendemos que el discipulado es muy importante. Te comento un poco. El discipulado que yo presido, que estamos presidiendo,
Empezó con 2 personas, porque a nadie le interesaba el discipulado, a nadie le interesaba el discipulado. Empecé con 2 personas, aparte, tal vez no me dieron tanta cabida para decir, vengan todos al discipulado, no pude decir, me tuve que buscar a mis discípulos. Empecé con 2. Pasaron las semanas, crecieron a 3. Pasaron las semanas, crecieron a 4. Pasaron los meses y ya éramos 34 discípulos. Y no me pueden dejar mentir, aquí están algunos de mis discípulos. Daniel es uno de ellos. Hermanos, llegó la pandemia. Yo dije que el ministerio va a decrecer, el ministerio del discipulado, que enseñamos, el discipulado es enseñar y el discipulado es hacer. Cuidado a tus discípulos, les tengas nada más ahí en la silla, enseñándoles 2 horas y luego, chao, nos vemos. No, el discipulado es aprender, el discipulado es hacer, el discipulado es ser. Les enseñas y ellos hacen. Toda la vida están sentados ahí los hermanos en la iglesia, toda la vida. Ahí nacen, se sientan, mueren sentados. Unito sale a ser diácono, unito sale a ser anciano. No pues, hermanos. Aquí todos hacen. Y los discípulos que estamos presidiendo, hacen. No hay nadie que se siente. Usa a los jóvenes. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4, versículo 3 dice, mejor es joven, pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Yo les dije esta mañana les dije, y ahí está, creo, alguien, Mary tal vez está ahí que me escuchó. Jóvenes, ustedes serán pobres. Ustedes serán jóvenes, pero son sabios, porque aprenden la palabra. Así que digan ustedes, seré joven, seré pobre, hasta seré feo, pero soy sabio. Y mejor es joven, pobre y sabio que rey viejo y necio que no admite consejo. Cambien esa mentalidad, hermanos. Les animo porque sus ministerios van a crecer. Algunas iglesias piensan, si no es hombre casado de 30 a 50 años, no es siervo. Y si no es hombre casado de 30 a 50 años, no puede predicar. Porque el jovencito que va a predicar, el hombre me tiene que predicar. Y en la palabra de Dios, Timoteo era un joven. Nadie tenga en poco tu juventud. Y te doy un plus más ahí. En el pueblo judío, desde los 12 años, ya eran hombres. Lo que Jesús estaba haciendo en el templo era su transición de niño a hombre, de hombre a hombre joven. Que de hecho a Jesús, teniendo 33 años, aún le decían joven, pero era hombre joven. Y él podía predicar. De hecho, Jesús, aunque no estaba predicando en el templo, discutía, dice la palabra de Dios, conversaba, no predicaba, no algunos predicaba, decían, ¿no? En Lucas. No predicaba, estaba discutiendo, estaba compartiendo la palabra. Eso puede hacer un joven. Un joven puede predicar. Aquí he invitado a uno de mis discípulos, Daniel. Daniel, ¿nos puedes compartir un poco del testimonio que hemos tenido por Zoom? Por Zoom, porque las cosas hemos hecho por Zoom, evangelismo digital y todo aquello. Daniel. Claro que sí, muy buenas noches, gracias por el tiempo, por permitirme estar acá. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Daniel Quiñones, ¿no? Igual estoy en el grupo de discipulado y vimos, ¿no? En esta cuarentena también la manera de llegar a los jóvenes y la manera de seguir con esto y cómo el discipulado creció también es sorprendente, ¿no? Como la mano de Dios siempre está con nosotros, nunca nos abandona. Y yo tuve la dicha, tengo todavía la dicha, tengo la oportunidad de poder compartir a los jóvenes algo que yo también aprendí anteriormente, ¿no? Con el discipulado, yo ahora también enseño los días lunes, me preparo obviamente con un material que es Nueva Vida en Cristo, sino que sí, Nueva Vida en Cristo, y yo con eso comparto a los jóvenes, como decía nuestra hermana,
en el ámbito del estudio, ¿no? Del discipulado, el cómo enseñarles a ellos. Y la nueva vida en Cristo nos enseña, ¿no? También cómo ser buenos cristianos, cómo seguir el ejemplo de Jesús, como decía también en el segundo punto. Y esa oportunidad que yo tengo, les doy gracias a Dios, y es muy bonito el poder compartir, el poder. Muchas gracias, Daniel. Bueno, es un testimonio, como es un taller, quería hacer participar a Daniel. Para que ustedes se den cuenta, hermanos, Acerca del que discipulado. gracias, Daniel, perdón, pensé que ya habías terminado. Eso sería todo. Ya, gracias, Sí. perdón, se cortó. Bueno, hermanos, un joven también puede. Un joven, incluso yo he visto que hace mejor que a veces un mayor. A veces lo hacen mejor. Porque a veces el mayor piensa que ya sabe y confía en su capacidad. En cambio, el joven piensa que no sabe y no confía en su capacidad. Confía en el Señor. Y como piensa que no sabe, se prepara el triple. El triple se prepara. 3 veces más se prepara. Se prepara harto. Y yo estoy muy feliz. Se prepara harto y dice, no tengo capacidad, dicen los jóvenes. Como no tienes capacidad, no te preocupes, esa es tu debilidad. Esa es tu debilidad. Esa es tu debilidad. Y como esa es tu debilidad, dice que el Señor se fortalece en tu debilidad. En cambio, a veces las personas mayores que ya están en experiencia, harta experiencia tienen, yo ya sé, yo ya sé, yo ya tengo capacidad. Entonces confías en tu capacidad, entonces no te preparas mucho. No es todos, pero les estoy diciendo con esto que los jóvenes a veces pueden hacerlo mejor. No siempre, pero pueden hacerlo mejor. Vamos a pasar, Daniel. Usa a los jóvenes, no te olvides, los jóvenes que prediquen. Ahora mira, nosotros también estamos haciendo esto por Zoom. Estamos predicando por Zoom. A ver, para empezar, nosotros le hacemos todos los días. Y nuestro ministerio, que empezamos la cuarentena, fueron 30 jóvenes, así al empezar la cuarentena. Yo dije, este ministerio va a caer porque ya estamos en la cuarentena, no les voy a ver a los chicos. Pero en la cuarentena se unieron más. Ya llegamos a 45 jóvenes, con el Zoom nada más, con el Zoom nada más. Y uno diría, pero conectarse es fácil, apretar un botón y entrar al Zoom es fácil. Bueno, te cuento, mi hermano, mi hermana, cuando terminó la cuarentena y cuando nos volvimos a reunir, los 40 vinieron cabalito. Es cierto, algunos que son 50 están en el grupo, pero 40 vinieron. Y crecimos. Y fue por Zoom. ¿Qué hicimos? ¿Qué evangelismo digital utilizamos? Aparte de lo que yo ya les mostré. Bueno, aparte del Zoom, antes de entrar a este punto, nosotros no nos quedamos ahí. Aparte del Zoom, utilizamos 2 plataformas más. Facebook en jóvenes y YouTube. Y a YouTube subíamos video cada semana. ¿Quién lo hacía? Yo no hacía nada, lo hacían los jóvenes. Les vamos a pasar el link de nuestro canal de YouTube, así se suscriben y así le ponen me gusta. Ahí el Daniel está enseñando la creación, todo. Y la actriz está enseñando experimento para niños de escuela dominical. Y tenemos otro canal también, que es de la hermana Mary, que también es del discipulado, pero que también ella está presidiendo escuela dominical. Y subía cada semana, sin falta subía como las lecciones de escuela dominical. Y ustedes vayan a ver, o sea, es de calidad. Todos los videos, a mi parecer, son de calidad, muy bien editados. Algunas veces se nos ha salido. ¿Qué les quiero decir con esto? Perseverancia. Todo se logra con perseverancia. Lo hicimos aquí, lo hicimos allá, ahora entramos en un descanso. Ahora, chicos, a los que están ahí del discipulado, lo vamos a hacer otra vez esta semana. Vamos a subir más videos. Esta semana vamos a subir otra vez
esta semanita descansamos. Yo les dije, voy a descansar, no voy a hacer nada. Les dije. Ahora esta semana vamos a hacerlo de nuevo, porque nunca vamos a desistir. Y tú en tu ministerio jamás tienes que desistir. Que vinieron 10, ahora está viniendo un hito, no importa, no desistas. Mira, en 1 Corintios capítulo 14:40 dice, y con este punto termino, hágase todo decentemente y con orden. Está hablando en un contexto de que la iglesia de Corintios estaba muy desordenada en todo sentido, que la cena del Señor no hacían a tiempo, que unos comían antes, que unos comían después. Unos hablaban en lenguas, otros profetizaban, uno hablaba en lenguas y no le entendía, el otro así, y el Pablo decía, hagan con edificación, por favor, y al final les dije este versículo, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, les ruego, clave del éxito, clave, no, de verdad, hagan todo con orden y obviamente decentemente. Hermanos míos, si algo van a agarrar de esto, de lo que les digo, tomen en cuenta 2 cosas, puntualidad y preparación. Yo les digo a los jóvenes, empezamos 8 en punto. 8:02 empiezo. No espero. No, entro al Zoom, 8:02 empiezo. Pero pastor, solo hay un hito. Empiezo con ese un hito. Solo hay 2, empiezo con esos 2. Es que los otros se van a perder de esa. Empiezo con esos 2. No espero. Pero ¿por qué no espera? Te voy a decir por qué no espero. No espero porque los que entraron primero y puntual merecen respeto. Porque yo les dije 8 y 2 entraron puntual. Respeto eso y los respeto a ellos. Empiezo puntual. Y los otros se van acoplando. Y cuando sucede esto, hermanos, dicen los chicos, dicen los hermanos que entran. Oh, aquí es en serio. Porque si quieres que algo tomen en serio todas las personas, empieza con la puntualidad. Si tú le dices a alguien, nos vemos a las 7, y tú llegas 7:30, estás diciendo, esto no es serio. Esto no es serio. Yo te dije 7, pero llegué 7:30. Esto no era en serio. Pero cuando tú dices 7 y llegas 7, es en serio. Aquí de verdad es en serio. Aquí de verdad no están jugando. Yo les digo 8:02 comienzo. Le digo a Daniel predica los sábados. Daniel es un joven de 18 años, por si acaso. 18 o 19 tiene, no, Daniel 18 tiene. Él tiene 18 años y predica a sus compañeros del discipulado. Y yo le digo, Daniel, empiezas a las 8:02. Siempre envío el link y digo, jóvenes, ni bien entro, jóvenes, en 1 minuto empezamos. Y los que están, los del discipulado aquí, saben que es así. Jóvenes, en 1 minuto empezamos. Y en 1 minuto empezamos. Así para que me acomode, no tampoco, ¿no? Así tengo que acomodarme, tampoco entro y ya no. Me acomodo, me veo, a ver ya, todo como ya está todo listo, 1 minuto paso, empezamos. Puntualidad. En todo. Así haya uno, puntualidad. Preparación. Prepárate tus mensajes. Por más de que ya lo sepas, ya sabes ese versículo, prepárate, por favor. Entonces, haciendo esto, vas a poder abrir el Zoom y les vas a enseñar y les vas a impactar a todos los que se conecten y les vas a evangelizar digitalmente. Y cuando hagas esto, vas a subir un video de YouTube preparada, y te van a ver ahí los jóvenes. Oh, qué genial, van a decir, wow, suscríbete. Y esto va a aplicar en todas las áreas, no solamente evangelismo digital, en todo. Daniel, ya no tenemos más, ¿no? Diapositivas. Bueno, gracias, Daniel. Bien, hermanos,
espero se haya entendido eso, hermanos. Utilicen las plataformas virtuales. Sean puntuales, siempre prepárense. Usen a los jóvenes. Usen a los jóvenes. Preparen a los jóvenes para que prediquen. Algunos están años ahí, ¿no? Y al final les hacen predicar, ya cuando son viejitos. Los jóvenes pueden predicar. Ahora, pero los jóvenes se equivocan, dirás tú. Mira, si tú los entrenas, no se van a equivocar, por lo menos bíblicamente no lo van a hacer. Tal vez uno diga, no, tartamudee, esas cosas se pueden mejorar, se pueden cambiar, pero bíblicamente no lo va a hacer si tú lo has preparado. Entonces, la obra necesita 24/7. La obra necesita obreros 24 horas al día, 7 días a la semana. Es muy complicado, he visto, es muy complicado que una obra avance si solamente le das un día a la semana, si solamente le das 2 días a la semana. Está bien para congregarse, pero si tú quieres que la obra avance, tienes que dedicarle toda la semana. Eso es compromiso, eso es no desistir. Muchas gracias, hermanos. Si alguien tiene comentarios, dudas o preguntas, estoy presto a servirles. Mientras tanto, permítanme orar para terminar este tiempo. Gracias, Padre, te doy por los hermanos, por los jóvenes y las señoritas que han entrado en este Zoom. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido que esta enseñanza haya tocado sus corazones y les haya hecho pensar un poco acerca de cómo son estas situaciones de las predicaciones del evangelismo digital. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Amén, hermanos. Si tienen preguntas o dudas o sugerencias, por favor, hermana Lenny, le doy el paso. Gracias, Pastor Eduardo. Muchas bendiciones. Y de igual manera, si alguien tiene consultas, comentarios, en este momento puede abrir micrófono y dirigirse al Pastor Eduardo. O tal vez por chat también. Igual un saludo a todos los que se han ido conectando. Está ahí con la cámara nuestra hermana Sonia. Bendiciones. También bendiciones a la hermana Mary Flores, que también está conectada, la hermana Marinés, el hermano Marcos Durán. Bendiciones al hermano Raúl. Muy bien, es tiempo de ir ingresando ya al tiempo de cierre de este ciclo de talleres misioneros online que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Que el Señor siga bendiciendo sus ministerios. El pastor Rubén, gracias por encender su cámara. Un saludo, muchas bendiciones. Y en este momento voy a ceder la palabra, por favor, al presidente de la subdirectiva 27 para que pueda darnos las palabras de clausura respecto a este ciclo y a la vez también estar bendiciendo este tiempo. Gracias, hermana Lenny. En principio quiero agradecer a todos los hermanos que han estado presentes en este ciclo de talleres. El objetivo simplemente ha sido el de interactuar, el de compartir conocimientos y ante todo proyectar las enseñanzas, las experiencias también de los hermanos, de los pastores, etc. Ha sido un tiempo muy, muy interesante. Agradezco mucho la participación de nuestros expositores. Hemos tenido expositores del exterior, como también de aquí, de Bolivia. Entonces, no estamos lejos. Básicamente, necesitamos este tipo de compartimientos porque estamos ingresando a otra era, la era del conocimiento. Asimismo, la era digital, la nueva normalidad. Todo ello implica de que podamos compartir nuevas experiencias. Por todo ello, mi agradecimiento a todos, a los hermanos del directorio de la 27 subdirectiva, al pastor Rubén Ayala, también que está presente ahí. Él es hermano de los libres, un gran promotor de Emmaus. Lo conozco desde hace bastante tiempo. También a los otros hermanos, la hermana Mary también. Hubiera sido bueno escuchar sus aportes. Ella es una
gran profesional, dedicada a la investigación y principalmente a la escritura. Hubiera sido bueno escucharla a ella. Bueno, de todas maneras habrá oportunidades. Les agradezco mucho y quiero concluir este tiempo con una palabra de oración. Oremos, hermanos. Padre amado, te doy gracias por todo lo que nos diste en este tiempo, la sabiduría, el conocimiento, para poder conocerte a ti más, Señor. Dios eterno, bendice a cada uno de los participantes y también de los expositores. Te damos gracias por todo, Padre amado. Dios bendito, gracias por la participación de otros hermanos que ya no están ahora, pero sé que en su momento también va a quedar, Señor, esta palabra compartida. En el nombre de Jesús, amén. Con estas palabras, entonces, doy por clausurado este evento. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Leni. Muchas bendiciones, un saludo para todos. Por favor, si gustan, pueden abrir sus micrófonos ahora para poder saludar o despedirse. Muchas bendiciones, que el Señor bendiga. Ahí está. Muchas Bendiciones. bendiciones. Muy lindo, de mucha bendición para todos realmente. Muy buena enseñanza, hermana Leni. Felicidades. Dios la bendiga. Gloria a Dios, gracias, gracias. Pastora Lidia, bendiciones a Tarija. Amén. 3 tarijeños presentes estuvieron. Wow. Sí. Amén. Creo que la hermana Macedonia quiere hablar. Está saludando. Bendiciones. En el chat también nos dejó Eric, saludos. Bendiciones. Bueno, bendiciones a todos. Nos vemos pronto. Que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a subir al Face todas las enseñanzas. Si gustan ahí las pueden ver. Vamos a pasarles el link al grupo en un momento. Bendiciones a todos.